Señor Ministro del Transporte, William Camargo, bienvenido a la W, buenos días y aprovecho para desearle un muy exitoso y venturoso 2024. Bienvenido a la W. Julio, buenos días, un saludo a ti y a toda la mesa, e igualmente un feliz año para todos los colombianos. Seguimos en la tarea. Ministro, pues despertamos, comencemos por las buenas noticias, despertamos como con un mejor ambiente de operación retorno que por estos días siempre es muy complicado. ¿Alguna explicación? ¿Nos organizamos mejor? ¿Qué le han contado a usted? Pues digamos que lo primero, reconocer y agradecer el trabajo que tuvimos de coordinación con autoridades locales, no solamente en Bogotá y el área metropolitana, sino en diferentes zonas del país. Lo segundo, creo que hubo un sentido de programación en los usuarios que regresaron a las diferentes ciudades del país y coincidió también con un puente disipado. Prácticamente tuvimos un retorno que perfectamente pudo empezar desde viernes, sábado, domingo y lunes. Eso permite disipar un manejo de tráfico que obviamente en estos 4 días reportó alrededor de 4,5 millones de vehículos movilizándose por las diferentes carreteras del país, un balance relativamente tranquilo, corredores como Bogotá-Girardot, la BTS, el ingreso por la calle 80 relativamente tranquilos ayer en las horas de la tarde y en las primeras horas de la noche. A mí en lo personal me llamó poderosamente la atención la disminución de tráfico. Yo hice un sobrevuelo en ingreso desde el norte y relativamente niveles de servicio A y B, prácticamente vehículos de 3 carriles con tráfico de 400, 500 vehículos por carril. Esto es de alguna manera una condición de operación muy tranquila, una disminución importante de siniestralidad y creemos que sobre ese proceso que tuvimos de coordinación también con Soacha, que logramos unificar el tema de pico y placa regional y no colocamos, tuvimos puntos de control, pero tratamos de que el tráfico se agilizara en el ingreso, no estar, digamos, estableciendo una verificación tan robusta de documentos y pues obviamente un comportamiento ejemplar de todos los colombianos en su regreso a sus ciudades de origen. Ministro, ahora vamos con los otros temas. Desde luego, en las recientes horas, pues ya se hizo el incremento de los peajes en Colombia. Los transportadores de carga siguen manifestando su descontento con este incremento y aseguran que, por ejemplo, en peajes como La Balsa, en la vía Ubaté-Lenguasaque, se han generado incrementos hasta de un 100%. ¿Qué responderle a estos transportadores? Bueno, lo primero, hay una obligatoriedad de restablecer un tema de actualización de IPC en los peajes. Yo entendería obviamente la preocupación de ellos frente a ese incremento. No se expresó lo mismo cuando congelamos el aumento de los peajes. Eso tuvo un impacto, digamos, en un menor costo de operación y por ende en un menor impacto en la tarifa de transporte, tanto de carga como en intermunicipal, y en un ahorro también de todos los colombianos, que fue importante. Pero tenemos que restablecer una condición de pago porque hay unas obligaciones contractuales y adicionalmente porque el dinero pierde valor en el tiempo. Y eso hay que reconocerlo a todos los operadores de la cadena logística. El costo del peaje no se paga por los transportadores, eso va directamente al costo del flete que lo pagamos los consumidores en cada uno de los productos que compramos, al igual que el costo del transporte intermunicipal que se activa automáticamente en un valor que incrementa el valor del pasaje. Entonces, en el balance lo que estamos haciendo es un reconocimiento de un valor económico que pagamos todos los colombianos cada vez que tomamos el transporte. No es un valor que pagan los transportadores. Ministro, la segunda preocupación de los transportadores está sobre el segundo incremento que se vendría en la tarifa de los peajes. Ya se hizo el primero. Sin embargo, hablando con la presidenta de la Agencia Nacional de Infraestructura, Carolina Barbanti, pues no nos dejó claro ese incremento cuándo se va a realizar, ya que ella nos respondió en estos micrófonos que se estarían revisando los datos y sobre eso se estarían haciendo los ajustes. ¿Qué va a pasar con ese segundo incremento? Sí, digamos que el decreto inicialmente lo que hace es restablecer el valor de IPC de 2022. No hay ninguna referencia a aumentos adicionales por el momento. Estamos, digamos, haciendo un monitoreo constante porque es una tarea que se lleva de la mano junto con Hacienda y el señor presidente de la República respecto a la posibilidad de ese incremento, pero por ahora no está considerado en el corto plazo ese incremento.
Ministro, quiero preguntarle sobre el decreto que salió en los últimos días en el que se reajusta el valor del SOAT y se mantiene el descuento del 50% para motos y taxis. Pues esta medida ya había sido muy criticada porque dejaba un hueco, según los expertos, de cerca de 850.000 millones de pesos. ¿Por qué se decidió mantener ese descuento que parecería antitécnico? Digamos que es una decisión entre Hacienda y Superfinanciera que tiene que ver obviamente con un valor de una póliza que compran obviamente los usuarios de transporte. Esto es, digamos, un tema que nosotros hemos revisado junto con Salud. Ahí hay una verificación que se está haciendo con los recobros que se tienen sobre este componente y hay inclusive una revisión que estamos haciendo para que ese valor de la tarifa de SOAT no se genere de esa manera, sino que vaya directamente a todo el sistema de salud. Esa es una discusión que estamos dando, pero que inicialmente en cuanto a competencia corresponde, como es habitual, a Hacienda y la Superfinanciera. Son ellos los más indicados para señalar cuáles fueron los elementos que tuvieron en cuenta. Nosotros obviamente hemos hecho una verificación de la disminución de la siniestralidad y también un tema de aumento del recaudo. Hemos visto una cifra significativa y estamos obviamente en mesas de trabajo junto con Hacienda y Salud verificando las dos aristas de ese componente. La una, el impacto sobre el presupuesto, y la segunda, el efecto en los costos de la salud y el correlato que eso tiene, porque realmente no hemos evidenciado una disminución en cifras de siniestralidad ni tampoco un aumento importante en el recaudo. Entonces eso lo que nos tiene es en un trabajo continuo para revisar posiblemente en el siguiente momento el eliminar ese componente, volver a la tarifa anterior. Ministro, otro punto sobre la mesa es el programa de tarifa cero, que recordemos es ese subsidio que se propone al transporte público en la factura de la luz. Los pilotos iban a ser Bogotá y Medellín, y eso se habló hace algunos meses y generó polémica. Sin embargo, no hemos conocido cómo avanza ese programa o ese piloto. Bueno, nosotros hemos denominado esto el transporte como derecho universal. Esto es una iniciativa que tiene ya una información muy importante respecto a su posible impacto en Bogotá. Tomamos, digamos, como piloto Bogotá, por un lado, porque tenemos mucha más información y detalles sobre la estructura de costos y la composición de las familias, y adicionalmente porque en términos de impacto a lo que es el Fondo de Estabilización Tarifaria, cuando se solicitan a la Nación recursos para acompañar el pago entre esa diferencia entre la tarifa técnica, que es la que realmente cuesta el transporte, y la tarifa al usuario, que es la que pagamos quienes tomamos el transporte público, el valor más grande siempre lo toma Bogotá, justamente porque es la que tiene el sistema de transporte masivo de mayor tamaño y escala y el mayor número de usuarios. Nosotros ya tenemos datos para tener una sentada con Bogotá. Hay unos mecanismos que recomiendan o que pueda entrar directamente a través de la tarifa de un servicio público. Inicialmente estamos considerando que es energía, porque además tiene que ver con la matriz energética con la que se mueve el transporte. Hay una migración hacia vehículos de bajas emisiones que podría, digamos, generar un cruce, o también con el tema del predial, pero obviamente hay un impacto que termina siendo como si se percibiera un aumento del predial, pero en última lo que estamos haciendo es como una especie de pago anticipado o pago mensual de la tarifa del transporte de todos los usuarios de la vivienda. Los primeros datos que nos indican que si se hace una dispersión de ese valor a nivel de predios, solamente con la tarifa asociada a los predios residenciales se cubre casi el 90-95% del valor del costo del transporte que tenemos hoy en día en Bogotá. Es decir, que la figura de reemplazo, porque en últimas es un reemplazo de la forma como se paga la tarifa, efectivamente funciona. Lo que hay que buscar es un vehículo idóneo para que ese recaudo se pueda hacer, y tenemos, digamos, unas normas constitucionales y de ley de servicios públicos que nos habilitan o bien por el lado del predial o bien por el lado de alguna tarifa de servicio público. Ese ejercicio está listo. Tenemos obviamente un plan de trabajo para sentarnos con Bogotá y las ciudades que tienen sistemas de transporte masivo, que son los que de manera más fuerte están impactando el presupuesto nacional y también los presupuestos locales, para cubrir esa brecha que hay entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica, que normalmente siempre es más alta. Ministro, feliz mañana y gracias por atendernos. Bueno, buen día a todos, muchas gracias.